Gracias, Señor, por responder a toda oración. ¿Y cómo respondes a toda oración? Todos vamos a lamentarnos de no orar más, porque es verdad, tú respondes a toda oración. Entonces, nuestra oración esta mañana, Padre, es básico. Nos has dado tu palabra escrita y nos has dicho que cuando lo estudiamos y la leemos, tu Espíritu Santo va a guiarnos a toda verdad. Entonces, venimos esta mañana, Padre, buscando esa promesa y creyendo esa promesa, que al abrir tu palabra, si nuestro corazón está atento a tu Espíritu Santo, vamos a oírte, enseñarnos, hablarnos a través de tu palabra. Lo pedimos igual para los niños en el segundo y tercer servicio. Bendice a esos maestros al traer la palabra a ellos y al impactar tu palabra a esas pequeñas vidas, que sea de una manera que cambie su futuro. Entonces bendícelos para eso. Te amamos y te alabamos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dijo amén. Estamos en Filipenses hoy, en capítulo 4. Si quieres una Biblia, levanta tu mano, te van a encontrar y te van a llevar una Biblia. Se cuenta la historia de un hombre que estaba sentado todo el día solo cuando de pronto un genio se le apareció y le ofreció un solo deseo. Este hombre amaba el dinero y las riquezas, entonces instantáneamente le dijo que quería que le dé un reporte bursátil de un año adelantado en el futuro. En un segundo, el genio puso un periódico en su mano, con la fecha exactamente un año en el futuro. Se sentó, comenzó a leer con gusto, convencido de que esta información le proveería la habilidad de hacer una gran fortuna rápidamente en el lapso de un año. Pero al comenzar a leer el periódico, su ojo vio algo en la página a mitad de la tercera columna. Era su propio aviso fúnebre. Como la mayoría de ustedes saben, comienzo la mayoría de las enseñanzas los domingos enseñando algo liviano, pero esta historia no representa el humor liviano, representa la verdad aquí. El que muere con la mayoría de los juguetes todavía muere. Entonces, ¿cómo gana el hombre si gana todo el mundo, pero entrega su alma? Y termina con una pregunta: ¿cuánto dará un hombre? ¿Cuál es el precio que pones en el alma? Y hoy en la lección vamos a poder examinar nuestras prioridades. La semana pasada estudiamos la preocupación. Esta mañana queremos ver un punto más que tiene que ver con la preocupación que hace Pablo para encontrar paz en tiempos difíciles. Filipenses 4, 6 y 7 dice esto: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan, denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No hay muchas cosas que la gente en forma práctica piensa pueda estar de acuerdo la gente, pero todo humano quiere paz para sí mismo. Webster dice que la paz es un estado de tranquilidad y calma, un estado de tranquilidad y calma. Pero la promesa de paz que hace Dios a nosotros como creyentes es mucho mejor que eso. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No es la paz del hombre, sino la paz de Dios. En griego, la palabra que se usa es eirene y quiere decir el estado tranquilo de una alma segura de su salvación en Cristo, y no teme nada de Dios y está contento con lo que le toca en la vida, sea lo que sea le toque. Y miren la promesa adicional que Dios nos da en verso 7. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Su paz, la paz de Él, guarda tu corazón y tu mente. ¿Luchas con la ansiedad, con ataques de pánico y temor? ¿Alguien ha devastado tu corazón por algo que alguien te hizo?
Aquí está la respuesta de Dios, su airene, su paz, porque esta paz, su paz, protege tanto tu corazón como tu mente de la ansiedad, del temor y la preocupación. Es su paz. Y tenemos una enorme enseñanza aquí. De nuevo, verso 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender y guardará su corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Siempre recuerden, si puedo animarles, la paz, la palabra que sobrepasa, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. He contado esta historia antes, pero es bueno. John Corson es un pastor de Calvary Chapel en la costa oeste y cuando tenía como 30 años, estoy pensando, perdió su esposa en un accidente automovilístico, en una curva, en una carretera. Tenía 3 niños. 10 años después, perdió su hija a una hija en ese mismo lugar en la carretera. Y dice, estaba orando y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué esto deja suceder? Y dice que sintió que Dios le decía, John, ¿no te prometí una paz que sobrepasa el entendimiento? Dice, sí. Entonces, ¿por qué estás tratando de entender? Tú quieres entender para poder tener paz, pero te llevaré directamente a la paz sin el entendimiento. Eso es muy grande. Tú puedes vivir por eso, porque aquí es la verdad. Y saben que es verdad lo que digo. Hay muchas cosas que van a suceder en tu vida que tú nunca entenderás por qué sucede. Y si no puedes tener la paz, a menos que entiendas, nunca vas a estar en paz. Tienes que llegar a este punto de confiar que Dios puede llevarte directamente a la paz sin pasar por el entendimiento. Es muy profundo. Es una lección muy grande. Y después Pablo nos dice que no importa lo que pensamos. 4:8. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanzas. ¡Qué lista! ¡Qué prueba para nosotros! Al pensar en tu última excursión en Facebook o en los medios sociales o en el Noticias por Cable, o cuando googleaste algo que querías buscar en Internet o en la TV, ¿te causaron fijar tu mirada en las cosas verdaderas, honorables, justas, puras, bellas, de buena fama, cosas que eran dignas de alabanza? ¿O realmente te hizo poner la mente en las cosas opuestas, que las cosas que no son honrables, que son impuras, que no son dignas de alabanza? Realmente importa lo que escuchamos o lo que pensamos. Por sobre todo, ten cuidado lo que piensas porque tus pensamientos controlan tu vida. Es tan verdad. Los pensamientos llevan a los hechos determinan el carácter y el carácter hace el destino, tanto en la tierra como en el cielo. Aquí entonces hay una tarea de casa para nosotros, un repaso de la semana pasada. Tratemos esta semana de nuevo negarnos a oír, entonar, mirar en los medios sociales, cable TV, cualquier cosa, a menos que sea verdadero, honorable, correcto, puro, bello, recomendable y digno de alabanza. ¿Por qué sería esto un buen ejercicio para nosotros? Porque creo que nos sorprendería, y ustedes estarían de acuerdo conmigo, nos sorprendería ponderar la dieta diaria de pensamientos negativos, deshonrosos, impuros y feos que recibimos diariamente. Entonces, esta es tu tarea de casa. Niégate a escuchar, y tengo que trabajar en esto. Estoy en esto con ustedes, en esta escuela. Niégate a escuchar, ver cualquier cosa, a menos que sea verdadera, honorable, justa, pura, hermosa, de buena fama y digna de alabanza. Va a ser difícil.
pero trabajemos en eso. Aquí hay algo que ayuda. McLaren, el comentarista, dijo esto. Voy a parafrasear lo que él dijo. Estas cosas que son verdaderas, honorables, justas, puras, bellas y de buen nombre, no son pensamientos abstractos. Cada una está encarnada en Jesucristo, ya que todos estos atributos se encuentran en Jesucristo. Jesús es la suma de toda virtud, de toda alabanza. Entonces, si nos conectamos a Él por la fe y lo ponemos en nuestros corazones y mentes y permanecemos en Él, tendremos todas estas virtudes juntas en uno. Pensar en esto no es solo meditar en estas virtudes, sino tomándonos del Señor y Salvador de todos nosotros. Si Cristo está en mis pensamientos, toda buena cosa va a estar ahí. Muy bien dicho. Y creo que esa es la clave de tener victoria sobre la ansiedad y el temor. Y en Proverbios se nos dice que si no recibimos la victoria sobre nuestros temores, en realidad estamos dando poder a nuestros temores. De la misma manera, tener deseos virtuosos y pensamientos lleva cosas buenas, y lo contrario también es verdad. Proverbios 10:24, los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Lo que pensamos tiene poder en nuestra vida. Filipenses 4:9 dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios, vieron y hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Si ustedes practican esta cosa, dice Pablo, entonces la paz de Dios estará contigo. Práctica en griego es prazo y quiere decir actuar repetida o habitualmente. Es actuar repetida o habitualmente. Y amigos, esta es la clave de vivir una vida cristiana victoriosa. Consistencia y disciplina. Consistencia y disciplina. Si vivo por eso, diría que la disciplina y consistencia para estar con lo que está en la pantalla. Pero consistencia y disciplina. ¿Sabes cómo vivir una vida de bendición? Le he dicho antes, despierta, haz lo correcto y ve a la cama. Despiértate, haz lo correcto y te vas a la cama. Despiértate, haz lo correcto y ve a la cama. Conecta 10 de esos días juntos o 100 de esos días y después 1000 de esos días. Consistentemente y con disciplina. Y vas a encontrar que tu vida va a estar en otro lugar. Si yo tuviera una hija y que está en edad de casarse y me pregunta qué atributos debería buscar en el carácter de un hombre, yo diría, por supuesto, número uno, una fe fuerte en Jesucristo y que no es un pícaro, que no va a la iglesia para decir, una vez que la tenga casada, termino con la iglesia, que no sea por decepción que robe tu hija. Pero la segunda característica es la disciplina. ¿Por qué la autodisciplina? Porque no importan lo que las siguientes 5 características importantes y fuerzas que tenga, porque si no es disciplinado en estas otras áreas y que las viva en forma regular y consistentemente, sin disciplina, tú dirías de él, de aquí a 10 años, es moral la mayor parte del tiempo, es honesto la mayor parte del tiempo, no mira pornografía la mayoría de las noches, no vuelve borracho la mayoría del tiempo, pero tiene que tener disciplina y consistencia. No está en mis notas. Tú vives autobiografías donde Dios ha hecho cosas grandes. Siempre vas a encontrar que ellos tenían una vida disciplinada y devocional. No cedían a la pasividad para proteger su relación con el Señor, que sucede a través de los devocionales. No es para que ustedes sientan culpables, pero es una disciplina. Me acuerdo, Charles Stanley dijo una cosa, no soy legalista, pero si lo fuera, en solo una cosa sería
sería legalista en cuanto a pasar tiempo en la palabra diariamente. Lo tenemos que hacer. Y es el punto de Pablo en verso 9. Dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí y todo lo que oyeron de mis labios. Entonces la paz de Dios estará con ustedes. La disciplina después de la disciplina de practicar todo lleva a la paz, porque consistentemente se hace lo correcto y consistentemente produce buenos resultados que resultan en la paz. Lo he dicho antes, si quieres un curso rápido sobre la disciplina, uno dice, yo quiero ser más disciplinado que lo que soy. Yo les pido que empiecen a ayunar, no comida, agua, no, nada más. Una comida por día. Quizás desayunan, pero no almuerzan y después la cena. Hagan eso semanalmente hasta que llegue a ser regular a ustedes y no sea difícil hacer. Y entonces te puedes ir a 2 comidas. Entonces ya no desayunas ni almuerzas, pero cenas. Y haz eso por un periodo de tiempo hasta que eso sea natural. Y después vas a un ayuno de todo el día. Los judíos lo hacían 2 veces a la semana en la iglesia temprana. Era regular esta práctica porque enseña disciplina. Yo dije que yo sé que si alguien está luchando con la pornografía, yo les enseñaría esta disciplina porque las disciplinas bíblicas son transferidas y puedo llevarla de un área a otro área. Si puedo disciplinar mi estómago por la comida, entonces yo puedo transferir a otras áreas de mi vida y ser bendecido por eso. Voy a seguir. Verso 10. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Hermosas palabras. Y solo verso 10 en el principio. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Vimos en el capítulo 2 que Epafrodito le llevó una ofrenda a Pablo de la iglesia de Filipos. Filipenses 2:30 dice esto. Pues él arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Los comentaristas especulan que esta ofrenda de la cual habla le fue llevada a Pablo poco después de entrar a prisión. Pero no hubo más ofrendas de los filipenses por un año desde ese momento, como por 10 años, no un año. Y Pablo dice en verso 10, por un tiempo no tuvieron oportunidad de ayudarme. Pasaron 10 años. La idea era que los filipenses estaban pasando por tiempos difíciles y lo encontraron difícil ayudar por segunda vez. O puede ser, como decía el comentarista Gill, Pablo estando a tal distancia de Roma y los filipenses no teniendo personas convenientes para enviarle a él o estaban obstaculizados por tener demasiadas cosas sucediendo que no podían asistirlo. Y la versión de latín vulgar lo describe, estaban ocupados o dedicados o atareados en los negocios. Pero la lección, lo que Pablo estaba diciendo un poco, dándoles un reto de que no le habían ayudado por 10 años. Pero la lección principal es el nivel asombroso de contentamiento de Pablo. Verso 11 dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o poco. La palabra en griego contentamiento es autarkes,
Y quiere decir contento con lo que le toca, con mis posibilidades, aunque sea lo mínimo. La palabra de raíz es arqueo, que quiere decir estar satisfecho. Los filósofos estoicos de la época de Pablo creían que el contentamiento era un estado de la mente en el cual un hombre estaba totalmente independiente de todas las cosas y todas las personas. Pueden poner el cuadro. Tenemos problemas con la pantalla. Voy a tratar de seguir con esto. Los estoicos creían que el contentamiento no era logrado por poseer mucho, sino por querer poco. Eso está bueno. Que el contentamiento no es logrado por poseer mucho, sino en querer poco. Los estoicos tenían una frase famosa: si quieres hacer feliz a un hombre, no le aumentes sus posesiones, sino quita sus deseos. Sócrates, una vez le preguntaron quién era el hombre más rico que conocía. Le respondió: aquel que está contento con menos. Pero la estrategia de los estoicos para hallar el contentamiento era superficial. Su solución era eliminar toda emoción de la vida para no importarles lo que sucedía a ellos o que no te importe alguna cosa. Entonces, si algo que te pertenece rompe, respondes con no me importa. Si eres herido o lastimado por alguien, dices no me importa. Entonces, la meta de los estoicos era quitar cada onza de sentimiento del corazón humano para poder erradicar el deseo. R.T. Glover dijo: los estoicos volvían su corazón un desierto que llamaban paz. Los estoicos enseñaban la suficiencia, pero Pablo enseñaba la suficiencia de Dios. Y nota que Pablo dijo que no había sido enseñado esto, no observaba esto, sino que lo vivía. Filipenses 4, 11 y 12. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pablo tuvo que aprender el contentamiento personalmente. Un comentarista dijo esto: las consideraciones por el cual Pablo había sido enseñado esto no lo dijo, pero probablemente era lo siguiente: que está mal quejarse por el reparto de la providencia, que un espíritu de impaciencia no hace bien, no remedia el mal y no hace querer, que Dios se puede proveer de manera no prevista y que el Salvador era abundantemente capaz de sostenerlo. Una mente contenta es una bendición invaluable y es uno de los frutos de la fe del alma que surge de la creencia que Dios es recto en todos sus caminos. ¿Por qué entonces debemos ser impacientes, inquietos o descontentos? ¿Qué mal se remedia por esto? ¿Qué deseo es suplido? ¿Qué calamidad se quita? Y termina diciendo, como dice Proverbios, el corazón contento tiene un banquete continuo. Y esto es verdad para cada uno de nosotros, que el contentamiento es una condición presente, no una meta futura. Es una condición presente, no una meta futura. Personalmente creo que una vez que eres salvo, el contentamiento es el anillo que todos buscamos, pero muchos no saben cómo encontrarlo. Timoteo 6:6 dice: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. Salmo 84 explica por qué nuestra suficiencia no viene de uno, sino de Dios. Dice: pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Y esta suficiencia nos es prometida si hacemos que las prioridades de Dios sean nuestras prioridades. Mateo 6:31.
Jesús habla. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Próximo versículo, el 32. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les hará todo lo que necesiten. Cuando Dios dice esto, el mundo busca todas estas cosas pequeñas. Y tú puedes buscarlas también, pero escuchen, esta es su promesa. Si tú buscas las cosas que a mí me importan, si mis prioridades llegan a ser tus prioridades, yo añadiré todas esas cosas diariamente sin falla. Solo haz que mi prioridad sea tu prioridad, porque yo me voy a encargar de todo lo pequeño que el mundo cree que es grande. Entonces el contentamiento es un subproducto de poner a Dios primero. Lucas 12, 31. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Jesús dijo, es la buena voluntad de su Padre entregarles el reino. Si tú buscas el reino de Dios, no trates de edificar el tuyo. Tertulios dijo, Dios siempre da lo mejor a los que dejan que Él elija. Dios siempre da lo mejor a los que dejan que Él elija. En verso 12 de Filipenses, sé vivir con casi nada o con todo lo que necesito. He aprendido el secreto de vivir con cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pablo dice, estoy instruido. El griego, estoy instruido, es una palabra técnica. Es comúnmente usada en relación con los misterios y ser instruido en las doctrinas secretas que eran enseñadas solo a aquellos que habían sido sometidos a extremos de pobreza abyecta y plena prosperidad. ¿Y a qué da crédito Pablo por su habilidad de vivir plenamente contento en cada posible situación en su vida? En verso 3 se lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me encanta esa palabra, todo. Y Dios también le encanta. Escuchen esto, Mateo 21, 22. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y tienen fe para recibirla. Marcos 9, 23. Jesús dijo, todo es posible para los que creen. Juan 3, 35. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Romanos 8, 28. Y sabemos que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios y son llamados por sus propósitos. Romanos 8, 32. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo que la ley no podía hacer. Él envió su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos, y en ese cuerpo. No sé dónde está el todo ahí, pero ahí está. 1 Corintios 3, 7. De amor. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre todo tiene esperanza. 2 Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas han sido hechas nuevas. ¿Ha hecho algunas cosas nuevas? No, todas cosas. Y 2 Corintios 6, 9 y 10. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales, todo. No poseemos nada, sin embargo, tenemos todo. Y Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una pequeña aclaración que se hace una buena cosa. No es una promesa que pueda hacer cualquier cosa, saltar de un edificio alto y hacer todas las cosas. Pero este versículo tiene que ver
con lo que Dios te llama a hacer. Él te capacitará para hacerlo. Puedo hacer todo en Cristo que me fortalece, a lo que Él me llama a hacer. Entonces no apliques, ten cuidado de no aplicarlo a cualquier cosa. Que yo pueda saltar de un avión y sobrevivir. No es eso todo, el todo. Lo vas a descubrir pronto si lo haces. Entonces, ¿cómo se aplica a mí la lección de hoy? Número 1, recuerda que cuando tú pasas algo realmente difícil y te encuentres preguntando a Dios ¿por qué? ¿Por qué permitiste que esto suceda? Es muy práctico. Trata de entrenarte. No el tren. Trata de entrenarte a hacerte la pregunta del por qué. ¿Por qué estoy buscando entender lo que ha sucedido? ¿Por qué estoy tratando de entender el porqué de lo sucedido? Y la respuesta es para traerme paz y entendimiento. Y luego de eso recuerda este versículo, verso 7. Y la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y sigue esto con este pensamiento. Si yo confío en Dios en esto, aunque no sé nada, Dios promete llevarme directo a la paz, pasando por alto la parte del entendimiento, que es realmente algo bueno. Porque como dije antes, si encontrar la paz me obliga primero a entender el porqué, viviría una vida de tortura, porque hay muchas cosas que jamás voy a entender. El número 1. Número 2. Tu tarea de casa esta semana es una repetición de la semana pasada. No veas, o mires o busques nada en el Internet, a menos que, como dice Filipenses 4:8, dice, a menos que sea verdadero, honorable, justo, puro, bello, admirable. A menos que sea eso, no busques. Y voy a trabajar en eso. Y número 3, haz una consciente decisión de estar contento donde estés y con lo que tienes. Aquí vas a pararte solo. Recuerden 1 Timoteo 6:6. Ahora bien, la piedad con contentamiento es de gran ganancia. Pienso en los hombres y mujeres que yo admiro. Ese era fundamental para quién eran. La paz y el contentamiento con lo que eran y en dónde estaban en la vida. No estaba diciendo necesito esto, ojalá hubiera hecho eso. Estaban tranquilos. Eso es tan hermoso cuando ves eso, esa quietud, ese contentamiento. Entonces recuerden, el contentamiento no es un destino, es una decisión. Es una decisión de hacer que lo importante sea lo importante. Mateo 6:33, de nuevo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Jesús dice que si tú haces importante lo que es importante, buscando su reino en vez del tuyo, encontrarás que es igual a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros queremos comprar cosas para edificar nuestro reino, para traernos felicidad, pero Él puede pasar por alto las cosas y llevarte a la felicidad directamente, al contentamiento y la felicidad sin el paso intermedio, sin comprar todas esas cosas. Y como dice la Biblia, el contentamiento es de gran ganancia. Cerremos en oración. Padre, te damos gracias por la increíble y profunda verdad de las palabras de Pablo esta mañana. Si podemos hablar de verdades prácticas que impactarán todas nuestras vidas. Hemos tenido una fiesta esta mañana, un banquete de herramientas prácticas para cambiar nuestras vidas radicalmente. Entonces pido, Padre, que nos ayudes y me ayudes a no demandar respuesta de ti cuando no entiendo por qué las cosas han pasado, que no me gusta lo que ha sucedido. Que me des paz en eso. Y también pido que esta semana me ayudes a que solo escuche cosas que son verdaderas, honorables y puras. Y tercero, que tú me ayudes y nos ayudes a
ser conscientes de que el contentamiento no es un destino, es una decisión que hacemos cada día. Y cuarto, pido que nos ayudes a que tengamos por importante lo que es realmente importante, que todas las cosas que busca el mundo, nosotros encontraremos que no son necesidad de nuestra vida, sino que lo necesario es que lo importante sea lo importante para nosotros. Si esto es un poco raro para ti, si estás escuchando por radio y no has aceptado a Cristo como tu Salvador, este es el momento. Ahí es el momento definido que todos nosotros que han hecho eso podemos mirar a nuestras vidas y darnos cuenta que era cuando nuestras vidas cambiaron. Si quieres ese cambio, haz esta oración en tu corazón. Padre, admito que he pecado, que he cometido tantos errores y te pido que me perdones. Y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y Señor, su muerte en la cruz para que yo sea perdonado, que Él pagó por mis pecados para que yo pueda ser hecho entero. Gracias por salvarme, por ayudarme. Gracias por ayúdame a vivir una vida que te agrade. Y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dijo amén.